Estoy emocionado al llegar a este texto, hermanos. Nuevamente nos topamos con una doctrina que ha sido sumamente preciosa para mi vida. Sé que también para las de ustedes, hermanos, ha impactado mi caminar cristiano. Ahora que estuvimos en Juan 14, 15 y 16, ha impactado mi vida esta doctrina, y cuando empecé a meditar en el versículo 15 y 16, se alegró mi corazón cuando me di cuenta que nuevamente podemos hablar de la preciosa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que, hermanos, puestos en pie, acompáñenme en la lectura de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16 y versículo 1 del capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16 y versículo 1 del capítulo 5. Así dice la palabra inspirada de nuestro santo Dios, hermanos. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Podemos sentarnos, hermanos. Hemos estudiado la descripción que Jesús hace de su iglesia. Una descripción gloriosa de la belleza de la iglesia. Esto lo hemos visto en el versículo 1 al versículo 8. ¿Recuerdan cómo vimos todos los símbolos que se encuentran aquí? He aquí tú eres hermosa, versículo 1. Hermana, amiga mía, he aquí tú eres hermosa. Y vimos todas las descripciones y cuál es el símbolo que posee. Ella es bella. La iglesia tiene belleza objetiva, belleza real. De manera que cuando Cristo la ve, la llama hermosa. ¿Y de dónde proviene esa hermosura, hermanos? Sino de la unión que la iglesia tiene con Cristo. La iglesia no tiene belleza en sí misma, sino en la unión que tiene con Cristo. Imaginemos que Cristo posee un manto hermoso, un manto lleno de pieles hermosas, joyas en su manto, un manto espléndido. Y de repente está la iglesia con trapos, sucia. Entonces Cristo la esconde bajo su manto y por lo tanto es llamada hermosa. Y se le describe su hermosura y lo vimos por un sermón completo. Tan hermosa es la iglesia para Cristo que la llama un jardín. Para describirnos el deleite que Cristo siente en su amada, le dice que ella es como un jardín, un huerto donde encuentra los más exquisitos frutos y los más deleitosos aromas. Así es la iglesia para Cristo. Salomón encuentra a su amada como un jardín precioso. Un jardín que puede visitar, un jardín que es escogido, un jardín que Él protege, un jardín vivo, un jardín fiel, un jardín santo, un jardín fructífero.
Qué hermosa descripción usa Salomón para decir lo que es su esposa para él. Pero más hermoso es entender que en realidad estas son las palabras de Cristo a su iglesia. Hermanos, ¿y qué debe sentir la iglesia cuando recibe tal descripción? La iglesia siente gratitud, en primer lugar. ¿Por qué? Porque se le dice que ella es un jardín cuando antes era, ¿qué, hermanos? Un desierto. Un desierto con cardos y abrojos. Pero ahora, por la influencia del Espíritu Santo que se ha movido en su corazón, ahora hay vida en él. No solo debe sentir gratitud, debe sentir asombro al entender la hermosura que el Espíritu Santo ha puesto sobre el alma del cristiano. Además debe sentir alegría al saber que Cristo se complace en descender y morar en ese jardín, morar en el jardín del cristiano que es su corazón y morar en el jardín que es la iglesia. Hermanos, esa es la promesa que tenemos esta tarde, que Cristo viene, que Cristo condesciende con nosotros esta tarde para hacer su visitación, para tomar del deleite de la iglesia, para respirar de su hermosura. Pero no solo debe sentir gratitud, asombro y alegría. También, como vimos, debe sentir responsabilidad, ¿no es cierto? ¿No vimos eso cuando hablamos sobre el concepto del jardín? El concepto del jardín nos describe la hermosura de la iglesia, pero al mismo tiempo describe nuestra responsabilidad. Si somos el jardín de Dios, debemos vivir cerca de Él, vivir cerca del jardinero, por decirlo así, vivir cerca de la vid para que recibamos vida, para que seamos una fuente de agua. Debemos vivir además fieles a Dios, santos, porque este es un jardín cerrado, no puede entrar cualquiera. A nuestro corazón no puede entrar cualquiera, debemos guardarlo del pecado. Todo esto es lo que debemos sentir cuando escuchamos, hermanos, que la iglesia es un jardín. Pero yo creo que la mujer siente algo más. Ahora, quiero aclarar. Sé que cuando digo sentir, podemos pensar en subjetividad, ¿sí? Como algo subjetivo. Sentimientos son subjetivos a veces. Pero no siempre. No siempre los sentimientos son subjetivos. Hay sentimientos que proceden de objetividad. Por ejemplo, déjenme explicar esto. ¿Qué debes sentir? ¿Qué debes sentir cuando ves a un niño ser maltratado? ¿Qué debes sentir? Molestia. Entonces, en ese momento el sentimiento no es opcional, es obligado. Si alguien puede ver a un niño siendo golpeado o maltratado y no sentir nada, el problema está en su corazón. No es que simplemente él no alcanza a ver, no, el problema está en su corazón. Su corazón está mal formado. Leía un debate, una historia de un hombre que estaba en unas cascadas. Estaba contemplando unas cascadas. Y el hombre escucha a otros turistas. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dice, uno de esos turistas dice, qué bonita es la cascada. Qué bonita es la cascada. Pero otro afirma, majestuosa es la cascada. Y dice el comentarista, yo estoy de acuerdo con el segundo comentario, no con el primero. El segundo comentario es apropiado. El primero puede transmitir que es subjetivo, es bonito y esto me puede parecer bonito y esto también. No. Cuando vemos una cascada, la reacción necesaria, el sentimiento necesario de una persona que está bien en su corazón es
sentirse pequeño ante tal majestad. Y por lo tanto dice, estoy de acuerdo cuando escuché, eso es sublime. Veo la cascada y es sublime. ¿Podemos ver? Cuando hablo de sentimientos no hablo de algo subjetivo. Los sentimientos son reacciones necesarias a realidades externas. Repito, si vemos a un niño siendo maltratado, siendo violentado, y no podemos sentir indignidad, hay un problema en nuestro corazón. Bueno, cuando digo esto de que la iglesia al escuchar que es un jardín debe sentir tal y sentir tal y sentir tal, no pensemos que esto es algo subjetivo. Es una obligación que la iglesia debe sentir esto. Debe sentir esta gratitud. Si alguien no siente esta gratitud es porque no le ha amanecido. Pero debe haber esta gratitud, este asombro, esta alegría. Pero la mujer, como he dicho, es atrapada por otro sentimiento que se nos revela en el versículo 16 del texto. Lean el texto conmigo. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Cuál sentimiento crees que se desprende aquí? Hermanos, lo que podemos ver en la petición de la mujer es que su sentimiento es de incompetencia. Incompetencia, incapacidad. ¿Qué quiero decir? Déjenme dar una ilustración en la cual todos nos vamos a poder identificar en una u otra manera y vamos a entender por qué digo que la mujer siente incompetencia. Imaginemos a una mujer que se dispone, después de haber acabado sus labores del día, se dispone en la tarde para leer ese tratado, ese librito que tiene sobre la hermosura de ser una madre. La hermana compró ese libro y está dispuesta a leerlo esta tarde. Durante su lectura, en ella se produce la emoción en su corazón del privilegio que tiene de ser una madre. Hermanos, ese es un sentimiento obligado cuando la mujer lee el privilegio que tiene de ser madre, de dar vida, de amamantar y proteger. Ese privilegio de formar, porque si alguien tiene injerencia en la formación de un niño, de un bebé, ciertamente, hermanos, es la madre, es la que lo tiene durante el día, la que lo puede influenciar, la que le puede guiar, la que le puede dar diariamente sabiduría. Entonces, mientras ella lee, hasta surgen, hermanos, esas risitas nerviosas de alegría. ¿Han sentido ese tipo de sentimiento, hermanos? Donde hay tanta emoción por lo que contemplan, por lo que leen, que son movidos a tener una risa nerviosa de lo bonito que se escucha. Ella está asombrada y está emocionada por lo que está descubriendo. Quizá va a ser madre por primera vez y está sumamente apasionada por esto. Pero supongamos, hermanos, que tuvo una lectura tan provechosa que ese pequeño librito lo termina en un par de horas. Entonces, su corazón ya sintió emoción, su corazón ya fue sobrecogido con la hermosura de ser madre. Pero ahora lo pone a un lado, lo pone en su mesa de al lado, toma un poco de agua y suspira. Suspira. Y su suspiro nos revela no solo quietud, sino temor e incompetencia. Cuando ella contempla lo hermoso que es ser una madre, al mismo tiempo siente la carga y la responsabilidad de tan grande llamamiento que solo puede al final de su lectura
suspirar. Eso es lo que ha atrapado a la mujer ahora. Ha escuchado que ella es el jardín de Dios. Ella ha escuchado lo hermoso que es ser el jardín de este amado, de ser el jardín de Salomón. Ella se ha enterado de la belleza que Salomón la llame así, su jardín. Pero cuando escucha esto, se siente incompetente y siente una carga que es movida a exclamar: vientos, si yo soy el jardín de Salomón, vientos soplen, vientos desátense, vengan, soplen sobre el huerto para que mi amado lo encuentre hermoso. Eso es lo que ella está sintiendo ahora. Un sentimiento de incapacidad, un sentimiento de incompetencia para hacer lo que está llamada a hacer. Hermano, ¿no sientes frecuentemente esta incompetencia en tu vida? Hermano, espero que sí. Si no te sientes incompetente para la vida cristiana, es quizá porque ni siquiera tienes idea de qué es ser cristiano. La vida cristiana es algo duro. La vida cristiana es difícil. Escuchamos que el cristiano debe vencer el pecado. Hermanos, y no muchas veces suspiramos. Porque sí, vencemos el pecado, pero cuando leemos de cómo debemos vencerlo, la fiereza que debemos meter, lo vigilantes que debemos estar, lo atentos que debemos estar al pecado, cómo debemos combatirlo, hermanos, ¿no es verdad que muchas veces nos quedamos lejos de ese llamado? Se nos dice y se nos habla de las disciplinas espirituales que el cristiano debe mantener, lo diligente que debe ser, cómo debe trabajar diario en la lectura, en la oración, cómo debe estar intentando memorizar las escrituras, sirviendo en la iglesia y mantener disciplinas, hermanos. Y no muchas veces solo suspiramos, no porque no estemos cumpliendo algo de eso, sino porque sabemos que el llamado es mayor y entonces suspiramos. Escuchamos cómo debe ser el miembro de la iglesia. No un miembro fugaz, no un miembro a medias, no un miembro que se involucra con el dedo meñique, pone el dedo en la alberca así. No, tenemos que ser los que se avientan al mar, los que luchan en contra de las olas, no simplemente estar a la orilla recogiendo conchas, caracoles. No hay caracoles ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Hay costras de caracol, quise decir. O conchas de caracol. Bueno, hermanos, me entendieron en ese punto. Pero hermanos, no muchas veces suspiramos, porque aunque estamos intentando comprometernos en la iglesia, ¿no es cierto que muchas veces nos quedamos lejos de ser lo que realmente debemos? Escuchamos cómo el esposo debe amar a la esposa. Escuchamos cómo debe ministrar el hogar. Escuchamos el respeto que le debe tener. Escuchamos de cómo debe tratar a sus hijos, cómo debe dirigirlos. Y hermanos, aunque lo intentamos, no muchas veces, hermanos varones, suspiramos. Porque sí, estamos luchando, pero vemos nuestras fallas y que no alcanzamos la medida que debemos. ¿Y qué tal, hermanas? Cuando escuchan su llamado de ser mujeres respetuosas en el hogar, una ayuda idónea, una mujer no respondona en el hogar, una mujer cuidadosa de su casa, una mujer desvinculada lo más posible de los pensamientos feministas de este mundo y más bien consagrada y dedicada a su familia. Hermanas, ¿no es verdad que cuando escuchan el llamado, sí, en parte lo cumplen, pero ¿no es verdad que suspiran? ¿Y de qué viene ese suspiro? ¿No es de la incompetencia y la incapacidad que todavía tenemos para lograr el llamamiento que hemos recibido? La iglesia ha sido descrita como el jardín de Dios, hermoso, separado del mundo, fiel, santo, fructífero, lleno de vida, fuente de agua.
Hermano, ese es el cristiano. He descrito al cristiano. Un hombre obediente a la palabra de Dios, un hombre separado del mundo, un hombre fiel a Cristo, un hombre santo y separado del pecado y entregado a Dios, un hombre con fruto de buenas obras en su vida, una fuente que produce agua de vida y empapa el hogar y empapa el lugar. Ese es el llamado de la iglesia, porque eso es la iglesia, es el jardín de Dios, y eso es el cristiano, el jardín de Dios. ¿Qué le queda hacer a la iglesia, al cristiano, cuando escucha tan excelsa descripción de lo que es? Eso es lo que le queda hacer. Viento, Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. O como se lee en la Biblia de las Américas: despiértate, viento del norte y viento del sur, y sopla sobre mí. El viento es capaz de mover objetos que naturalmente no se podrían mover. Es lo que está pidiendo, un viento poderoso, un viento que la mueva, un viento que la empuje. No está pidiendo un simple soplo, está pidiendo un omnipotente viento que mueva su jardín para que se desprendan los aromas y para que el amado se deleite allí. ¿Cuál es el símbolo que tenemos aquí? El símbolo que tenemos aquí, hermanos, es el llamado de la iglesia pidiendo las influencias del Espíritu Santo sobre sus vidas para poder cumplir el llamamiento tan excelso que ha recibido, ser el jardín de Dios. Miren cómo lo dice Matthew Henry cuando cita este texto. Ella implora la influencia del bendito Espíritu para hacer un jardín fragante. Ella implora la influencia del bendito Espíritu para hacer un jardín fragante. No hay duda que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el viento o la palabra viento es una forma de aludir, de hacer alusión a la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. De hecho es llamado Espíritu Santo. O sea, es llamado un viento santo, un viento omnipotente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Jehová, el Ruaj de Jehová, el viento de Jehová podría ser traducido, el Ruaj de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, cuando Dios crea, se mueve. El Padre decreta, el Hijo obra y el Espíritu Santo vivifica lo creado. El Espíritu es el que viene a dar la vida. Por eso es llamado, hermanos, históricamente, Espíritu vivificador, Espíritu recreador, Espíritu dador de vida. Porque cuando estudiamos la obra del Espíritu a través de toda la Biblia, vemos que esta es su principal labor: dar vida, concluir la obra, embellecer. Esa es su labor. ¿Y por qué la Biblia es comparada, por qué el Espíritu Santo es comparado a un viento? Aquí no puedo ser sino breve para seguir en nuestro punto. Pero la Biblia compara al Espíritu Santo con viento porque es comparada al aliento de Jehová. Es comparado a un aliento que da vida, como en Salmo 33 que dice: les das de tu aliento, les das de tu espíritu y viven, y viven. Hemos visto que el Espíritu Santo es copartícipe en la creación y por lo tanto es dador de vida. Ahora, hermanos, hay otra razón por la cual se le llama el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios. Y la razón es que la palabra hebrea por viento, Ruaj, no es, hermanos, un
silbido, no es un simple soplo. Cuando vemos el uso constante de la palabra viento, cuando se habla del Espíritu de Jehová, vemos que este viento es un viento violento. El Espíritu de Jehová no es una simple brisa. El Espíritu de Jehová es un viento que mueve, es un viento violento, que genera disrupción, que mueve algo quieto. Y para mover algo quieto necesita haber fuerza, necesita haber una violencia, una coerción, donde se empuja algo. Es por eso que es llamado viento. Entonces, qué apropiada oración de la iglesia aquí en el versículo 16. Al contemplar que ella es el jardín de Dios, al contemplar lo que ella como jardín de Dios debe ser, no puede sino clamar: Espíritu de Dios, Espíritu omnipotente, Ruaj de Jehová, sopla, muévete en mi alma. En mí ya hay vida, Espíritu de Jehová, soy el jardín de Dios. Pero necesito que tu influencia me empuje. Necesito que tu influencia me mantenga. Necesito que tu influencia me mantenga deseoso. Sopla sobre mí, hermanos. Esta es la oración de la iglesia. Esta es la oración del pueblo de Dios. Hermanos, así fue al principio en nuestra conversión. ¿No es así? ¿Por qué tienes vida si no es porque el Espíritu de Jehová te dio vida? Te sacó de la muerte, hermano. Hermano, tú y yo estábamos muertos, pero Jesucristo habló y el Espíritu Santo nos despertó, nos arrastró. El Espíritu poderoso nos dio vida y nos hizo volver a nacer. Por eso dice a Timoteo, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacemos del Espíritu, se genera fuerza, se genera vida. El nuestro caminar cristiano, hermanos, lo seguimos necesitando tanto como al principio, hermanos. Tanto como al principio. Es cierto. El llamado cristiano es muy alto, pero no somos dejados a nuestras propias expensas para caminarlo. Se nos da el Espíritu Santo para ser movidos y ser capacitados en la vida cristiana. Hermanos, debemos ser un jardín santo, apartado del pecado. ¿No es el Espíritu Santo quien santifica por medio de su palabra para que podamos ser santos? Necesitamos ser un jardín fiel. ¿No es el Espíritu Santo que nos ayuda a no pecar, nos fortalece para vencer el pecado y mantenernos en la santidad? Y además, hermanos, nos mueve a ser devotos a Dios. Necesitamos ser un jardín vivo, hermanos. No un cristiano muerto que no tiene vida, que no tiene sal, sino ser un jardín vivo, lleno de agua, lleno de plenitud. ¿No se dice en Juan capítulo 4 que todo aquel que crea en Jesucristo recibiría el Espíritu Santo que le daría vida, que le daría virtud? Necesitamos ser un jardín fructífero, llenos de fruto. Hermanos, ¿y cómo se le llama a este fruto que se describe como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Cómo lo llamamos? ¿No lo llamamos el fruto del Espíritu Santo? Pueden ver, hermanos, todo nuestro llamamiento cristiano es completado, es empoderado, es energetizado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es correcto que sintamos esta incapacidad. Es correcto que a la luz de este gran llamado nos sintamos ineptos para cumplirlo. Hermanos, así se sentía Pablo. Dice, y para estas cosas, ¿quién es capaz? Para estas cosas, ¿quién es
diestro. ¿Quién tiene la habilidad completa para realizarlo? Nadie. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos capacita y fortalece. Y hermanos, es por el Espíritu Santo que somos capacitados. Así que la gran carga y el sentimiento que debe tomarnos cuando escuchamos nuestro llamado es: Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Hermanos, no sé para ustedes, pero esto para mí es de gran ánimo. Es de gran ánimo porque conozco mi debilidad, conozco mi incapacidad. Ahora, no la conozco tanto como debería, pero podemos ser conscientes de algo de esa debilidad. Pero a la luz de esto, hermanos, ¿no somos animados de que es posible vivir una vida cristiana victoriosa? Hermanos, yo sé, el mundo nos ataca. Es cierto, nuestra carne todavía es débil, pero poderoso es Dios en nosotros para hacernos vencer. Hermanos, lo que quiero decir es esto: aunque el llamado es alto y la lucha es fiera en nuestros corazones, podemos vivir victoriosos en la vida cristiana y agradándole a Dios. Hermanos, no tenemos que vivir en derrota constante, en derrota tras derrota. No tenemos que vivir como cristianos que van pateando el bote todo el tiempo con la cabeza gacha, todo el tiempo viendo solamente que no lo logra. Hermanos, el Espíritu Santo nos es dado para que vivamos victoriosamente, para que podamos entregarnos a Él, para que podamos ser cristianos devotos, hermanos. Pero preguntarás, entonces, ¿por qué tanta derrota en mi vida? ¿Por qué no puedo? Sí, es que escucho tanto que debo ser un cristiano que vence el pecado, pero no venzo para nada el pecado. ¿Por qué escucho tanto que debo ser un cristiano entregado a la iglesia local, pero nada que me puedo entregar a la iglesia local? ¿Por qué escucho que debo ser un esposo amoroso y que cuida a su familia y que provee la palabra, pero no puedo? ¿Por qué digo que tengo que vivir triunfante y con gozo en medio de estas circunstancias, pero muchas veces soy atrapado por el contrario? Hermanos, déjame decirte 3 razones por las que esto puede estar pasando. Una, quizá no eres de Cristo. Quizá no eres de Cristo. Dice Romanos capítulo 8 que los que son de Cristo tienen el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto no viven según la carne. Porque los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. ¿Y quiénes son los que no tienen el Espíritu de Cristo? Los que andan según la carne, los que no andan según el Espíritu. Quizá la razón por la que vives en una constante derrota y en una vida simplemente de ir para abajo en lugar de ir para arriba, que se caracteriza siempre así, quizá es justamente porque no tienes el Espíritu de Cristo en tu corazón. Quizá has conformado externamente tu vida a la religión cristiana, pero quizá tu corazón no está conformado. Hermano, ¿ha sido tu vida cristiana caracterizada más por una vida espiritual que por una vida carnal y mundana? ¿Ha sido tu vida caracterizada por hambre y sed de justicia? ¿Ha sido tu vida caracterizada? Sí, con muchas caídas y fallas, pero al mismo tiempo puedes decir de triunfo en triunfo y victoria en victoria, con todas las caídas en medio, pero puedes decir la obra del Espíritu está en mí. Porque la razón por la que quizá no puedes ser ese cristiano del cual se habla en la Biblia, un cristiano entregado y devoto, quizá es por esta razón, porque no hay el Espíritu de Cristo en ti. Hermanos, qué difícil es vivir la vida cristiana en tal circunstancias, porque es imposible. Si la vida cristiana es difícil para uno que tiene el Espíritu, ¿qué es la vida cristiana para uno que no tiene el Espíritu? Es imposible.
Por eso se terminan cansando, por eso se terminan agotando y terminan echando la toalla. Pero la razón por la cual echan la toalla es porque nunca tuvieron al Espíritu de Cristo en ellos. Ahora tú dirás, no, yo no creo que soy de los que no tienen el Espíritu de Cristo. Tengo hambre y sed de justicia, quiero obedecer la voluntad de Dios, me estoy esforzando, pero aún así, hermano, veo constantes fallas y no siento ese mover del Espíritu en mí. Bueno, quizá estás viviendo en un pecado no arrepentido. Quizá has escuchado una exhortación de la palabra de Dios desde el púlpito. Sabes que es verdad y en lugar de humillarte a la palabra, te has rebelado y sigues practicando tal pecado en lugar de abandonarlo. ¿No nos dice el apóstol Pablo que no contristéis al Espíritu Santo, el cual es de Dios y está en vosotros, si en verdad habéis recibido del Espíritu de Dios? Quizá esa es la razón. Hay algo estorbando en tu vida. Hay un pecado que no estás dejando, hermano. Hay un pecado que ya se te reveló, ya se te hizo entender. Y aún así lo prefieres abrazar. Esa es la razón probable por la cual quizá el Espíritu Santo no sopla con potencia sobre ti. Quizá te estás pidiendo que sople y te has puesto detrás de una pared. Y así no recibes la influencia del Espíritu. O hermano, quizá dices, no, me he examinado y no creo que haya un pecado del cual no me esté arrepintiendo. Estoy intentando vivir la vida cristiana. Y oro para que el Espíritu Santo sople. Yo a veces oro lo mismo de la mujer. Levántate, Aquilón. Levántate, Austro, y sopla sobre mi huerto. Oro y oro con sinceridad. Hermanos, ¿qué quieres decir porque oras con sinceridad? Si tú oras, aquí un punto importante. Si tú oras por la obra del Espíritu Santo en tu corazón, pero no usas ninguno de los medios que el Espíritu Santo puso para ministrarte, te engañas. Tú puedes decir, es que quiero salir de esta situación y quiero que el Espíritu Santo sople. Sí, si quieres, entonces abre la Biblia. Abre la Biblia diariamente, porque dice que el hombre bienaventurado que recibe la obra del Espíritu es el que medita en Jehová, en la ley de Jehová todos los días. ¿Queremos ser ese árbol bienaventurado o ese jardín fructífero? Abre la Biblia diariamente. Disciplina tu corazón para leer las Escrituras. Disciplina tu vida para estar con tiempos constantes de oración. Asiste a la iglesia con frecuencia. Prepara tu corazón para recibir la palabra predicada. No podemos decir que estamos esperando la obra del Espíritu Santo cuando no nos estamos poniendo bajo sus influencias. Hermano, sería como aquel hombre que dice, Señor, quiero que bendigas mi cosecha. Y en lugar de salir a arar para esperar la lluvia, se va y se esconde a su casa. No, el que está esperando la bendición de la lluvia, trabaja el campo y el Señor va a bendecir ese campo. Hermanos, seamos diligentes. Hermanos, esto es muy importante para nuestra vida cristiana. Podríamos decir, esta es una llave para la vida cristiana fructífera. Una vida cristiana que se basa, que está constantemente bajo el ministerio del Espíritu Santo. No seamos como aquellos que quieren mojarse, pero se ponen impermeable y paraguas al salir. Si queremos mojarnos de la obra del Espíritu Santo, si queremos empaparnos, pongámonos bajo los medios donde se derrama el agua, hermanos. Pueden ver, es que hermanos, como he dicho, la vida cristiana es sencilla en un sentido, imposible en otra, pero sencillo en otro, imposible en el que solo el Espíritu la produce. Pero vean, hermanos, no estamos llamados que para ser cristianos espirituales tenemos que ir de aquí de rodillas hasta tal iglesia. No, para ser cristianos espirituales debemos ponernos bajo la influencia del Espíritu Santo.
Hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Abran sus Biblias ahí en Efesios. Me gustaría que vean la enseñanza poética de Cantares en las palabras claras del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5. Lo que en Cantares se nos da poético, aquí se nos da en proposiciones, o sea, en declaraciones directas. Versículo 18. Desde el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vean lo que está diciendo. A ver, no vivamos ya como necios, vivamos queriendo agradar a Dios en toda su voluntad. Sean llenos del Espíritu Santo para poderlo hacer. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Las casadas estén tal. Lo que quiero que vean es esto. Pablo va a describir cómo debe ser un cristiano. Pablo está describiendo, así os debéis comportar, este es su llamado. Pero ¿cómo? No se embriaguen con vino, embriáguense del Espíritu Santo. ¿Dónde? Salmos, himnos, cánticos espirituales. Pónganse bajo la administración del Espíritu, embriáguense del Santo Espíritu. ¿Qué pasa cuando uno se embriaga en vino? Es controlado por otro, ¿no es verdad? ¿No nos dice eso de forma poética el libro de Proverbios? Del hombre que piensa que está en el mástil del barco cuando está embriagado y termina golpeado y no sabe qué pasó. ¿Qué pasa cuando alguien está embriagado? Es controlado por otro, es lo que está diciendo aquí Pablo. Sean controlados por otro, pero no por el vino, por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los controle y los domine, y entonces podrán vivir la vida agradable a Dios, hermanos. No seamos necios en esto, sino diligentes. Esta es la clara verdad de las Escrituras. ¿Cuáles son los cristianos fuertes? ¿Cómo es que un cristiano puede llegar a ser fuerte y estable? Hermanos, aquel que está embriagado constantemente del Espíritu, aquel que está siendo lleno por la palabra, por la oración, por la meditación de las Escrituras, por la memorización de las Escrituras, por el convivio con los cristianos, por el que asiste a la iglesia, por el que viene a la reunión de oración. Él está buscando, ¿dónde está la nube para ponerme debajo de ella? ¿En dónde está el rocío del Espíritu? Quiero estar empapado. De hecho, creo que Lloyd Jones habla así de este texto. Dice, a veces no es por un chubasco, no es por un montón de agua que cae sobre nosotros, que nos empapamos, sino porque constantemente nos ponemos debajo del rocío. Hermanos, un hombre se puede empapar si le cae 1000 litros de agua encima, pero un hombre puede quedar igual de empapado con 10 minutos de una brisa constante. Es lo que está diciendo aquí. Busquemos la administración del Espíritu. Ahí estará el cristiano vencedor. Ok. ¿Qué pasa después en Cantares? Hermanos, esto es muy importante ponerlo delante de ustedes, ya que nos da la motivación correcta para desear ser estos cristianos fructíferos, vivos,
cristianos que están dando fruto, cristianos que están caminando victoriosamente. Vean la motivación, hermanos. Lean conmigo. Levántate, Aquilón, y ven Austro. Soplad en mi huerto. Despréndase sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Hermano, ¿por qué debes querer ser un cristiano fructífero? ¿Por qué debes querer ser un cristiano santo, fiel? Un cristiano donde los aromas hermosos, deleitosos estén al toque. ¿Por qué deberías de ser ese tipo de cristiano? Aquí está la razón. Para que Cristo venga a ser una morada más amplia en tu corazón. Hermanos, debemos ser santos porque eso nos hace sentir bien. Sí, hermanos. La santidad es algo que nos conviene. El hombre que peca piensa que es el más feliz, pero en realidad es infeliz. Todos pasamos por ese tiempo donde pecamos y al final nos terminamos sintiendo insatisfechos, culpables, nos equivocamos. Ser santo nos hace ser felices y debemos querer ser santos por ello. Podríamos querer ser santos para impactar a los que están a nuestro alrededor. Un hombre santo, hermanos, será un hombre que desprenda sus aromas en cualquier lugar. Sí, debemos querer ser santos para adornar el evangelio, ¿no es verdad? Para que nuestra palabra predicada vaya adornada con testimonio. Debemos querer ser santos para ver si logramos impactar el corazón de nuestro esposo, el corazón de la esposa, el corazón de los hijos, el corazón del vecino. A ver si con nuestra santidad pueden ser movidos. Podemos querer ser santos para hacer felices a nuestros hijos y a nuestro esposo o esposa. Todo esto es cierto. Y podríamos dar muchas razones más por las cuales ser santo es conveniente para ti y para otros. Pero la razón que mueve a la mujer en Cantar de los Cantares a exclamar, viento, viento omnipotente, viento del norte y viento del sur, soplen sobre mí. Lo que mueve a la mujer es que el amado pueda venir y encontrar deleite en su corazón. Que cuando el amado venga se deleite en los aromas del jardín y en el fruto del jardín. Lean conmigo esto. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Vientos, soplen, soplen. Espíritu Santo, sopla. Que quiero ser un jardín puro para que Cristo haga más frecuente su morada en mi corazón. Sí, hermanos, somos justificados, pero el hombre que es más santo en la tierra gozará de mayor visitación del Espíritu Santo. El hombre que viva más entregado en este mundo gozará experiencialmente más íntimas comuniones de Cristo. No es un misterio. No es un misterio, hermanos, porque algunos hombres pueden tener más comunión, una vida espiritual más deleitosa. Es porque tienen un jardín más amplio. Es porque Cristo puede visitar y expandirse más en su corazón, por así decirlo. Hermanos, imagínense que deseamos que nuestro jardín reciba el agua del riego. Imaginen que pasa un camión que va a regar el jardín diariamente. Pero nuestro jardín, del 100%, tiene el 90% de hierba, piedras, lugares secos, muertos. Quizás hasta ahí algunos animales ahí medio muertos están. Entonces pasa el jardín con el riego. Hermanos, ¿va a gozar del agua fresca de ese camión? El 10%. Pero imagínense que es un jardín que está limpio, que está preparado. Entonces cuando pasa ese riego, no recibe un 10,
recibe un 100. Recibe una amplia frescura de la comunión con Cristo. Hermanos, esta debe ser una motivación. Debemos desear ser estos jardines que Dios quiere para que la obra del Trino Dios en nuestros corazones sea más amplia y más deleitosa y más ancha. Y déjame te digo algo. Mientras más visita, más querrás extender tus terrenos del jardín. Mientras más visita dirás, si esta es la comunión que Él puede tener conmigo. Si esta es la comunión que Él quiere tener conmigo, hermanos, esto es lo que nos debe asombrar. Él dice, amada, en ti encuentro deleite, prendiste mi corazón, amada mía, con una mirada. Hemos de desear entonces ser jardines amplios, hermanos. Esta debe ser la motivación. Que el Trino Dios haga su morada amplia en nosotros. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Por lo cual también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, dice Pablo. Dice, desde el principio nuestra oración ha sido que se ensanchen, que se ensanchen, que se ensanchen, para que reciban más de la obra del Espíritu. Leamos el versículo 5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mujer pide esto? Versículo 1 del capítulo 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi viento y mi leche he bebido. Oh hermanos, es impresionante la espiritualidad que este texto nos revela. El aspecto espiritual de este texto. ¿Saben qué están diciendo? ¿Qué está diciendo? Amada, cuando rogaste porque el Espíritu soplara sobre ti, yo te estaba visitando. Claro, si estás pidiendo eso, claro que voy a ir. Ella dice, ven amado y come del huerto. ¿Qué dice versículo 1? Yo vine, ya estoy aquí. Yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra. He venido y hemos hecho fiesta, hemos tenido comunión, hemos tenido festividad. Hermanos, esto no solo debe aplicar para despertar nuestro deseo de ser santos en general, sino debe aún guiarnos de que una forma en que podemos gozar más del día del Señor es cuando tenemos un jardín más limpio, cuando tenemos un jardín más podado, más trabajado. No es un misterio, hermanos, que llegamos el domingo y escuchamos la prédica y venimos y salimos medio secos. No, el Espíritu vino y regó. Pero quizá el corazón no estaba preparado para tal brisa fresca. Sepamos eso, hermanos, es la voluntad de Cristo descender con su iglesia. Vean su disposición. Yo vine, hermana mía, esposa mía, yo vine y comí, yo me deleité, hicimos fiesta en el jardín. Oh, hermanos, déjenme concluir con la invitación que hace. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El esposo dice, no solo yo he comido, he invitado a otros a que vengan y se deleiten en los frutos. Me limito a leer las palabras de Richard Sives, un puritano, que comenta sobre este texto. Escuchen, hermanos, el significado que él nos presenta aquí. Debemos esforzarnos para ser, como dijo Juan, cristianos que arden y alumbran, porque Cristo no es como un recipiente de ungüento cerrado, sino que ese recipiente de ungüento que María derramó y que perfumaba la casa entera con su dulzura. O sea, vean lo que está diciendo. Dice, ¿recuerdan cuando la mujer derrama el aceite sobre Cristo? Era para Cristo. Así también nosotros decimos, Señor, hazme santo para Cristo. Pero el jardín que se derramó sobre Cristo
perfumó la casa completa. El jardín que se ensancha para Cristo invita a otros a deleitarse en él. Continuemos. Porque aquí el Espíritu es como el viento, lleva el dulce sabor de la gracia a otros. Un cristiano, tan pronto como haya cualquier arraigo en Dios, tiene una disposición difusora y hace mejores lugares en los que vive. Todo el cuerpo es mejor debido a cada buen miembro, como lo vemos en Onésimo en Filemón 2. Las personas más malvadas, cuando se hacen buenas, son útiles y provechosas. Pasan de ser arbustos espinosos a flores. La misma mención de un buen hombre produce un dulce sabor de boca y da gracia al corazón del oyente, porque entonces alcanzamos nuestro propósito cuando otros tienen ocasión para bendecir a Dios a causa de nosotros por haber dado consuelo. Lo que está diciendo aquí es, lo que este texto implica es que cuando nuestro corazón está devoto para Cristo, cuando nuestro corazón está santificado para que Cristo haga su morada, hermano, las especias abundarán a tu alrededor. No busques ser santo entonces en primer lugar para bendecir a otros. No, busca ser santo, devoto a Dios. Y las especies y el olor aromático se desplegará en tu alrededor. Hermanos, religión que fluye, religión que impregna a los demás, que impregna la ropa de otros al estar cerca. Hermanos, ¿no deseamos de ser este tipo de cristianos? ¿No deseamos ser este tipo de cristianos que puede bendecir a otros? O terminemos con esta oración de tiempo antiguo que dice: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y el Espíritu nos llene en abundancia para hacer jardines que se ensanchan para Cristo y que difunden sus aromas a su alrededor. Amén.